Es paradójico porque son dos formas de ver la vida, dos formas de ver la sociedad, dos formas de concebir a Colombia. Y al inicio del gobierno, recuerdo que aquí se aplaudió mucho, que estuvieran sentados, que estuvieran hablando, se hablaba de un acuerdo nacional en positivo. Ahorita las posibilidades de un acuerdo nacional están lejanas, como están las posturas de Petro desde la izquierda y Uribe desde la derecha. Una foto que es inolvidable, ¿se acuerda? Es en el escritorio, ya el presidente Petro, electo presidente, y pues va el expresidente Uribe, se visitan y quedó esa foto que creo que los colombianos tienen grabadas en la mente. Dijo el expresidente Uribe, después del trino del presidente Petro, algo diré esta tarde. Hasta ahora no ha habido tal pronunciamiento. Pues hasta ahora ese algo diré, quedó en algo diré, porque no ha dicho nada. Ahorita está en la Universidad de AFIT, allá está un corresponsal de Redman Noticias. Por ahora no ha dicho nada. Pero la situación es bien complicada, porque son dos personas que representan a la división de Colombia en este momento. Sí. En un momento en que se profundiza la polarización, no solamente en Colombia, sino que se profundiza la polarización en América Latina, y uno diría que en casi que todos los países del mundo, por la dinámica política, por lo que las redes sociales hacen para magnificar esa dinámica política, y por una cosa fundamental, porque quienes están metidos en proyectos populistas, de izquierda, de derecha, alrededor del mundo, usan la polarización como el combustible más efectivo, no el mejor, sin lugar a dudas, para dinamizar sus propios proyectos políticos. En ese contexto, las relaciones entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro, relaciones ríspidas, complejas desde hace varios lustros, han tenido en el cuatrenio de Gustavo Petro dos etapas hasta el momento. La primera etapa, la etapa del tintico en la Casa de Nariño, la etapa del acuerdo, la etapa de sentémonos, a ver en qué podemos ayudar, etcétera, etcétera. Una segunda etapa en que ya no hubo mucha relación cordial ni sentarse a hablar de los problemas del país, porque el expresidente Uribe estaba mucho más preocupado del proceso judicial en su contra. Recuerden ustedes que en este momento ya está definido que habrá un juicio y que se ha iniciado, de hecho, en los últimos días, el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por compra de testigos, fraude procesal, etcétera, etcétera. Y en ese contexto todo el mundo pensaba que este proceso judicial iba a silenciar al expresidente Álvaro Uribe. Sin embargo, paralelamente van pasando cosas que las registramos todos los días en este noticiero, como por ejemplo que la política de paz del presidente Petro, con esos ceses al fuego erráticos que son improvisados, que no parecen tener una coherencia, por lo menos la coherencia que se necesita para que un proceso de estos funcione, ha llevado a replegar la fuerza pública en zonas críticas del país y paralelamente ha llevado al fortalecimiento de los actores alzados en armas. Pero algo que señalaba el expresidente Uribe en esta charla, algo adicional, si es que faltaran más cosas, y es que en las negociaciones con el ELN existe la posibilidad de que se avale un documento según el cual las asambleas populares que adelantara el ELN, si sigue por ese camino, en distintas regiones del país, se volvieran mandatorias, obligatorias, vinculantes para el gobierno. Con lo cual, pues el expresidente Uribe manifiesta lo que muchos colombianos están pensando. Fuerza pública replegada, ELN avanzando, negociando con un gobierno errático y haciendo potenciales acuerdos que vincularían la institucionalidad colombiana, eso no tiene mucho sentido. Viene ahí la respuesta del presidente Petro, citando los dos artículos del Código Penal que se refieren a rebelión y sedición y diciendo que no se puede tratar de derrocar al gobierno porque eso constituye un delito y no se puede alzar en contra del orden constitucional. No creo yo que cualquier observador desprevenido le pueda pasar inadvertido que si alguien opina acerca de si las Fuerzas Armadas deberían estar cumpliendo su deber constitucional, lo amenazan con esos dos artículos del Código Penal. Me parece que eso es riesgosísimo, peligrosísimo, no solo para la libertad de expresión, sino para que efectivamente se ponga en pie el deber constitucional de las fuerzas militares. Pero un elemento adicional, creo yo que cuando se llama a que las fuerzas militares cumplan su deber constitucional de preservar la seguridad de los colombianos en todo el territorio nacional, eso no tiene nada que ver con derrocar gobiernos y eso no tiene nada que ver con ir contra el orden constitucional, por el contrario, es reafirmarlo. Se inicia la tercera etapa de esta relación entre el expresidente Uribe y el presidente Petro.